En este vídeo vamos a estudiar la semejanza, en el cual estudiaremos lo que son figuras semejantes, veremos el teorema de Tales, que está íntimamente ligado con la semejanza, y también veremos los tres criterios de semejanza que hay en los triángulos. Bueno, en esta imagen podéis ver dos triángulos, los cuales son semejantes. ¿Por qué son semejantes? ¿Qué son figuras semejantes? A ver, dos figuras son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. La razón de esta proporción se denomina razón de semejanza. Lo veremos más adelante en los ejemplos que veremos a continuación. Lo que nos viene a decir lo de las figuras semejantes es que, por ejemplo, aquí el ángulo de A va a ser igual al ángulo de A', el ángulo de C va a ser igual al ángulo de C' y el ángulo de B va a ser igual al ángulo de B'. Y sus lados, es decir, el segmento de A a C, tiene que guardar proporción a A' a C', el de AB tiene que guardar la misma proporción a A', B', etc. Pasamos ahora a ver el teorema de Tales, el cual nos dice que dos triángulos están en posición Tales cuando tienen un ángulo en común y los lados opuestos a dicho ángulo son paralelos. Por consiguiente, a lo que acabo de enunciar, podemos confirmar que los triángulos en posición Tales son semejantes. Veamos un dibujillo sobre el teorema de Tales. Aquí tenemos un triángulo donde su ángulo principal es este y nos dice que los lados opuestos a dicho ángulo son paralelos, que son las barritas estas rosas que os he puesto, ¿vale? Entonces, esto es un triángulo en posición Tales. Como podéis observar, al poner estas barritas horizontales paralelas, se crean distintos triángulos. Nosotros tenemos aquí un triángulo chiquitito, tenemos aquí un triángulo un poquito más grande y un triángulo muchísimo más grande. Pues, como veis, este triángulo está en posición Tales. ¿Cómo vemos si son semejantes, si no son semejantes, si cumple lo del teorema de Tales y todo eso? Pues esto lo vamos a ver en la siguiente imagen donde ponemos la formulita del teorema de Tales. A ver, el segmento AB, este de aquí, tiene que partido el segmento A'B', tiene que ser igual al BC partido BC' y también tiene que ser igual al AC partido AC'. Si nosotros dividimos esos segmentos y nos dan iguales, entonces diremos que son semejantes y ese resultado que nos da será la razón de semejanza. Veamos ahora un ejemplo de lo que acabamos de estudiar del teorema de Tales, en el cual nos piden que calculemos los lados desconocidos de esta figura. Como lados desconocidos, como veis, serán la X y la Y. Antes de pasar al desarrollo de este ejercicio, vamos a estudiar un poquito estos triángulos en posición Tales. Hay dos formas de verlo, bien viendo el chico y a partir de ahí el grande, o al revés, viendo el grande y a partir de ahí el chico, que es la que yo os voy a contar. A ver, nosotros tenemos este triángulo grande, donde tenemos aquí el ángulo, ¿vale? De ese triángulo, y resulta que yo he cogido mi regla y he trazado una línea paralela a esta grande, que es esta aquí chiquitita, de manera que he creado ya dos triángulos, este chico y el grande, como os decía anteriormente. ¿Qué tienen en común estos dos triángulos? Pues que el ángulo es el mismo. Por tanto, ángulo común y líneas horizontales opuestas paralelas, pues blanco y en botella, como se suele decir. Dos triángulos en posición Tales. Venga, pues ahora vamos a pasar a hacer el desarrollo del ejercicio. A ver,
El primer incógnita, el primer lado desconocido que voy a averiguar va a ser la X. ¿Por qué la X? Porque es la que tengo aquí en el triangulito, ¿vale? Porque la Y, que sería este trocito, pues no me forma ningún triángulo y va a ser más complicado. Así que vamos a partir de la X. Acordaros que cuando hablábamos del teorema de Tales nos decían que el segmento AB partido A'B' tenía que ser igual al BC partido BC' y así sucesivamente, donde nos daba nuestra razón de semejanza, ¿os acordáis, verdad? Pues aquí vamos a utilizar esa misma relación. Por ejemplo, aquí este es el A, el vértice, pues a ver, de A a B, que vale 3, partido A', B', que es la X, va a ser igual a ¿qué? Pues a AC, que será el 3 más 8, ¿vale? Tenemos que sumar los dos trocitos de los segmentos. Partido A', C', que vale 8, pues con esa igualdad tenemos que calcular la X, porque nosotros sabemos que eso tiene que ser igual, el 3 partido X tiene que ser igual al 3 más 8 partido 8. Así que, pues, ya sabéis que aquí una igualdad con una fracción a un lado y a otra fracción a otra, hacemos la multiplicación en cruz como si fuera una división y efectuamos esa ecuación de primer grado, con lo cual me da que X, ¿a qué va a ser igual? A 24 partido 11. Ya sé lo que vale la X. Insisto, repito, de dónde hemos sacado los números por si he ido muy rápido. En Tales, recordad que teníamos que AB partido A', AB' tenía que ser igual a ABC partido BC', ¿os acordáis, verdad? Venga. Pues aquí va a ser lo mismo. El vértice que le vamos a llamar A, pues desde A hasta aquí, hasta B, que vale 3, ¿vale? Que es ese 3, lo vamos a partir entre A' y B', que es X. Y luego AC, que vale 3 más 8, lo vamos a partir entre A' y C', que vale 8. Con lo cual nos da que X vale 24,11. Y ahora ya sabiendo la X, vamos a pasar a ver lo que vale la Y. La Y es más fácil, porque nosotros sabemos que X más Y, es decir, este trozo de aquí, que la X más Y va a valer 8, porque nos lo dice el ejercicio. Pues simplemente sustituimos el valor de la X despejando la Y y nos da que Y vale 64 partido 11. Por último, vamos a ver los criterios de semejanza. Son 3 y el primero de ellos nos indica que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos correspondientes iguales. Vamos a verlo en una imagen. Aquí, como veis, tenemos dos triángulos, uno dentro del otro, donde el ángulo B es igual al ángulo B' y el ángulo C es igual al ángulo C'. Por tanto, cumple este primer criterio. En el segundo criterio nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados proporcionales y el ángulo común es igual. Esto ya nos va sonando también, ¿no?, de lo que estuvimos hablando en diapositivas anteriores. Veámoslo en una imagen, en un ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos, no están suscritos uno dentro de otro, sino que están fuera. A simple vista podemos observar que parecen iguales, pero ¿cómo lo confirmamos? ¿Cómo vemos si son iguales o no, si son semejantes? Pues vamos a ver si cumplen estas dos cosillas, de que tengan dos pares de lados proporcionales y el ángulo común sea igual. Aquí vemos que el ángulo A y el ángulo A' son 53 grados, por lo tanto, lo primero lo cumple. Y ahora vamos a ver si son proporcionales. ¿Os acordáis cómo hacíamos para ver si eran proporcionales? Con el teorema de Tales. Si AB partido A'B' tenía que ser igual a AC partido A'C'. En este caso sería 8 partido 4, que son 2, y 6 partido 3, que también son 2. Por lo tanto, son proporcionales, porque las dos fracciones dan lo mismo. En este caso, por tanto, la razón de semejanza, ¿cuál sería? Pues 2, ¿vale? Y por último tenemos el tercer criterio, donde nos dice
que dos triángulos serán semejantes si tienen sus tres lados correspondientes proporcionales. Aquí ya no hablamos de ángulos, solo hablamos de lados proporcionales. Sus tres lados son proporcionales. Lo vemos aquí en la siguiente imagen, donde volvemos otra vez al teorema de Tales y tenemos que comprobar que eso es correcto, que eso es cierto. Pues que B es partido A', B', tiene que ser igual a BC partido B', C', y tiene que ser igual a AC partido A', C'. Si hacemos los cálculos, 6 partido 2 es 3, 7,5 partido 2,5 es 3 y 9 partido 3 es 3. Por tanto, son proporcionales, cumplen el tercer criterio y por consiguiente los dos triángulos son semejantes, cuya razón de semejanza es 3.